Presento ahora al doctor Edgardo Buscaglia. Desde 1989 ha dirigido programas de asesoramiento en 119 países para aplicar acciones antimafia con el fin de combatir y prevenir delitos complejos, incluyendo la convergencia entre delincuencia organizada, corrupción política y gobernabilidad democrática. Se desempeña actualmente como presidente del directorio USA del Wildlife Justice Commission, como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y es cofundador de Save Democracy. También Senior Scholar in Law and Economics, Universidad de Columbia, Senior invitado en la Universidad degli Studi di Torino, Italia, y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, Edgardo. Es un placer tenerte con nosotros. Adelante. Gracias, don Javier. Agradezco tu conducción del panel. Muchas gracias. Bienvenido y gracias a miembros del Consejo Consultivo por sus brillantes ponencias. Es un placer estar con ustedes y a Marcela, mi colega Marcela Jiménez, un agradecimiento por el diseño de este gran evento. Así que estoy muy contento de estar junto a ustedes. La hipótesis que ha llevado mi trabajo adelante en los últimos 32 años ha sido que la delincuencia organizada, cuando se mezcla con corrupción política, lo que hace, ahora voy a definir algunos términos para que queden claros y salgan un poco de la caricatura de los medios de difusión, y para darle mayor rigor técnico a mis palabras y a los términos que voy a utilizar. Cuando mezclo corrupción política con delincuencia organizada, me refiero a tipos penales que no son solamente sobornos, incluye tráfico de influencias, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito, tipos penales que hacen a la corrupción política. Y la delincuencia organizada está definida por una ley internacional, que es ley vigente en todos sus países, de las personas que han hablado ahora, que es la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, en donde la Convención de la ONU, su artículo 2, define a la delincuencia organizada como un grupo delictivo compuesto por 3 o más personas que se organizan de manera estructurada, que existe durante periodos de tiempo y que actúa concertadamente de manera transnacional, o sea, a través de las fronteras, con el propósito de cometer delitos graves o delitos tipificados en la ley de la ONU, la Convención de la ONU, como por ejemplo la trata de personas, la esclavitud moderna, la compraventa de seres humanos, el tráfico de migrantes, el tráfico de armas y drogas, por supuesto. Pero se la caricaturiza normalmente como narco, pero hay que tratar de insertarle un poco más de rigor para entender cómo la delincuencia organizada, mezclada con corrupción política, carcome los cimientos de las instituciones democráticas que miembros del Consejo Consultivo han analizado brillantemente en las últimas horas a través de sus ponencias. La hipótesis y la verificación de esta hipótesis que voy a señalar ahora, en los últimos 30 años, donde hemos trabajado en 119 países, con equipos en Colombia, en México, todos los países de Latinoamérica, con excepción de Guyana, en donde hemos verificado que la delincuencia organizada siempre transnacional está compuesta por políticos, por redes criminales de políticos, por redes criminales de empresas legalmente constituidas en el registro de la propiedad mercantil, por sociedad civil, por asociaciones civiles sin fines de lucro, que son usadas como pantalla, y por un cuarto grupo de actores que son los que ustedes ven en los periódicos todo el tiempo y que los políticos caricaturizan, que son los gerentes operativos, el Chapo Guzmán, o Pablo Escobar y la gente. Pero básicamente los 4 tipos de actores siempre están presentes, y cuando infiltran a las instituciones de los estados, tarde o temprano los regímenes políticos derivan en plutocracia o en regímenes autoritarios como el de Nicaragua o Venezuela, o en regímenes políticos híbridos como el de México o El Salvador, clasificados así entre paréntesis por un indicador de The Economist Intelligence Unit, que
anualmente clasifica a los países de acuerdo a 5 criterios, entre los cuales México está considerado ya no una democracia, sino un país híbrido, un régimen político híbrido. El objetivo de la ley de la ONU, no hay que olvidarse, no es reemplazar a los códigos penales de los países miembros, sino estimular la cooperación técnica internacional entre los Estados miembros de la ONU, los que ratifican la Convención de la ONU a través de sus senados de manera soberana, estimular la cooperación técnica internacional para que las leyes, exista una armonización de leyes antimafia, regular la coordinación judicial internacional con el fin de prevenir y de desmantelar las redes criminales transnacionales compuestas por estos políticos, empresas legales. El caso de Brecht, por ejemplo, es un caso de delincuencia organizada que penetra los sistemas políticos, y eso hace que tarde o temprano el abastecimiento de bienes públicos sea más restringido, no llegue a todos los segmentos de la población, de que exista una desilusión social con el exclusivismo del sistema político, la característica plutocrática, razón por la cual surgen después demagogos con características autoritarias como Bukele o como Trump o como ahora se está perfilando Milei en la Argentina. No, con bases en los datos provistos en estos 119 países, donde a través de muestras representativas, y acá quiero aclarar, no son encuestas, son muestras representativas de causas penales por delitos electorales, y con base en visitas de mis equipos que lidero, que son observadores técnicos de instituciones, antes o después de los procesos electorales, identificamos 8 canales más frecuentes usados por redes criminales compuestas por políticos, empresas legales, redes de sociedad civil y los operativos que mencioné para debilitar o para colapsar a las democracias incipientes a través de la contaminación de procesos electorales o a través del desmantelamiento de controles institucionales, como está haciendo ahora Bukele con Estado de Derecho, lo cual después deriva en regímenes, como les dije, autoritarios, como el de Venezuela o Nicaragua, o en regímenes políticos híbridos, como el de México o El Salvador, o en plutocracias propiamente dichas, que son gobiernos de personas ricas ligadas a redes criminales que terminan distanciando aún más a los sistemas democráticos con Estado de Derecho del ideal que tenemos en mente cuando nos referimos a las definiciones que ustedes muy bien han señalado en sus ponencias. Los 8 canales por los cuales las democracias se ven contaminadas y derivando hacia lo que llamamos autoritarismos, plutocracias o regímenes híbridos, los 8 canales son, empezando por la colocación de miembros de las redes criminales en listas electorales, en las listas que se incorporan estos nombres de personas vinculadas a redes criminales, y lo que uno de ustedes, cuando en una brillante ponencia se refirió a la ausencia de democracia interna, ¿no? La ausencia de democracia interna, como ocurre en los partidos mexicanos, hace que sea mucho más factible que se puedan colocar a candidaturas, ¿no? A personas ligadas a redes criminales en las listas electorales. Después otro canal muy importante de infiltración es lo que vieron en Ecuador, con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, la violencia física contra personas en procesos electorales o preelectorales, o la violencia contra funcionarios públicos en ejercicio de su función. El tercer canal muy frecuentemente usado, esto está basado, insisto, en causas penales y en observaciones técnicas en todos estos países. El tercer canal es coacción, acarreo y compra de votos, que se ve muy comúnmente cuando yo estaba observando el caso de México. Yo observaba desde los helicópteros que nos proveía la FEPADE, la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Yo observaba cómo la Policía Estatal de Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas, entonces un aliado de López Obrador, la Policía Estatal de este hombre, junto con los Zetas, estaban acarreando a camiones de miles de personas para ir a votar, obviamente a favor del partido que estaba gobernando, y eso, de alguna manera, por definición, atenta contra los cimientos más básicos de una democracia. El financiamiento ilegal de campañas políticas es el quinto canal,
que se observa muy frecuentemente en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina, donde ni siquiera existe una ley de financiamiento de campañas, así que hay un vacío de Estado, un vacío legislativo. La infiltración patrimonial de redes criminales, de políticos, empresarios legales, en contrataciones públicas, con lavado de dinero involucrado, que es el caso del gobernador de Veracruz, que fue sentenciado por asociación ilícita, originalmente acusado por delincuencia organizada, que estaba metido en asignarle contrataciones públicas a redes criminales vinculadas a carteles. Bueno, el tráfico de influencia es el séptimo canal, con conflictos de interés y sobornos de actores políticos. Y finalmente, la que más me preocupa últimamente es la captura y reconfiguración de los estados, es el caso de Nicaragua y Venezuela, en donde los presupuestos del sector público son financiados a través de actividades patrimoniales delictivas, como es el tráfico de personas, el tráfico de oro, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, donde actúa como una plataforma de transición para el petróleo ilegal de Irán o de Venezuela, que se exporta a diferentes países, donde los estados son financiados a través de sus presupuestos oficiales, a través de actividades criminales. Ese es el octavo canal a través de los cuales se carcome a las instituciones de los estados. Las propuestas más importantes para combatir estos 8 flagelos, estos canales de penetración, bueno, son las auditorías patrimoniales electorales preventivas, no como parte de un delito electoral, sino preventivas, aleatorias, desde el ámbito de los órganos autónomos que López Obrador ha venido minando, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que fue desmantelado prácticamente por el presidente mexicano. Debería estar conduciendo frecuencias de auditorías patrimoniales aleatorias, las auditorías sociales preventivas, llevadas a cabo por redes de sociedad civil, cuando uno de los ponentes hablaba de que la sociedad civil tiene que dejar de ser espectadora y tiene que transformarse en un actor de combate a estos flagelos para defender a sus democracias. Esto es, en Brasil hay leyes, en Colombia, que le dan atribuciones a la sociedad civil para auditar a todos los ámbitos del quehacer público, incluyendo elecciones, actores políticos, funcionarios públicos y auditorías de procesos electorales. Las auditorías judiciales preventivas deben aumentar enormemente. En todo Argentina hay 3 auditores. Para todas las elecciones argentinas hay 3 auditores en la Cámara Electoral, algo que es insostenible. Uno no puede creer que una institución tenga solo 3 auditores para todo el país. Después tiene que haber una apertura de los sistemas para incorporar a precandidaturas, cosa que hoy Argentina, México y demás países, las precandidaturas que se someten a un proceso en las primarias, las precandidaturas son a dedazo, cosa que hace mucho más factible que la delincuencia organizada coloque a sus candidatos. Y finalmente, activar la coordinación interinstitucional en el marco de task forces, como indica la Convención de la ONU, en donde estén involucrados en una mesa de trabajo por cada una de estas causas penales, un juez de control, fiscales especializados federales y provinciales, policías, la UIF, agencias de inteligencia, agencias tributarias, aduanas y registros de la propiedad, todos reunidos alrededor de una mesa aportando insumos probatorios, junto con una más frecuente coordinación judicial internacional dirigida a 2 cosas: más frecuencia de decomisos y más extinciones de dominio. Los quiero dejar con propuestas, porque si no se ponen a llorar después de este panorama que les di. Acá están las propuestas que nos sacarían del infierno. Les agradezco muchísimo. Gracias, don Javier, por tu paciencia. Felicidades. No, gracias a ti, Ricardo, por esta participación y por todo lo que haces regularmente para tratar de ayudar a las democracias y resolver una crisis tan extraordinaria que es la influencia de estas entidades que operan al margen de la ley en nuestras democracias. Muchísimas gracias.